Dios le bendiga y bienvenido otra vez a otro nuevo comienzo de la programación de Palabra de Vida. Hoy vamos a estar siguiendo y continuando el estudio sobre los nombres de Jesús, que es el número 4, que es Cristo. Vamos así a orar para empezar el estudio de hoy. Oremos todos. Padre Santo y bueno, santificado sea siempre tu nombre. Venimos hoy en tu reino, que haga tu voluntad y no de nosotros en este día. Pedimos, Espíritu Santo, que siempre guíanos a toda la verdad y toda tu justicia. Pedimos también gracias, Espíritu Santo, por tu estudio, por tu palabra que vamos a estar estudiando hoy. Pedimos que pueda brindar toda la sabiduría, toda la inteligencia, entendimiento, y que yo pueda seguir entendiendo y comprendiendo que solamente en ti hay salvación por la fe. Pedimos también gracias por tu palabra y que es medicina y salud para nuestro cuerpo y alma. Pedimos, Señor Jesús, que tú sigas derramando tu sangre y que tú rescates a todos los oyentes que nos escuchan en toda parte del mundo que necesita de ti. Darle salud y salvación y darnos también la fe para seguir creyendo en ti. Te lo pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame en el libro de San Marcos, capítulo 8, versos 27 al 29. Y se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro les dijo: Tú eres el Cristo. Amén. Empecemos con la introducción de este estudio con la pregunta que dice: ¿por qué el nombre de Jesús se llama el Cristo? A Jesús se le llama Cristo porque Cristo es un título que se usa para referirse al Mesías, que es Jesús. Es considerado el Mesías para nosotros los creyentes verdaderos en Cristo Jesús por la fe. Y su explicación es que el término Cristo proviene del griego Christos, que significa ungido. El término Cristo es una traducción del término hebreo Mashiach, que también significa Mesías. En el Antiguo Testamento, Mesías era un título de rey David y de la figura del Redentor prometido de Israel. En el cristianismo, Cristo es un título de Jesús de Nazaret. Los seguidores de Jesús son llamados cristianos porque creemos que Jesús es el Mesías prometido por Dios y el Espíritu Santo. Y ser cristiano proviene de la palabra y el nombre de Cristo. El título Cristo también está incluido en el nombre personal Jesucristo. En la fe cristiana, Cristo es un sinónimo de Jesús de Nazaret, quien es considerado el Salvador y Redentor de los hombres. Por otro lado, Cristo proviene del griego Christos, que se traduce como ungido y es equivalente al término hebreo Mesías. Así Jesucristo puede interpretarse como Jesús el Mesías o también Jesús el ungido. Jesús es llamado el Cristo porque es ungido con el Espíritu Santo. Y el término de Jesucristo, el llamado el Mesías, profetizado por los profetas y por el ángel Gabriel,
y el Espíritu Santo para salvar al mundo de pecados y librar de la maldición de la maldad por el diablo. Y dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, que nos dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora entramos al punto número 1 de este estudio, que dice: ¿cuál es la confesión de Cristo Jesús? Entonces la confesión de Cristo Jesús es la fe que creen como creyentes cristianos, y es que Jesús es el Señor. Y dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, que nos dice así: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la confesión pública de fe en Cristo Jesús es necesaria para obtener la salvación. El significado de la confesión es confesar a Jesús. Cristo es estar de acuerdo con Dios, Padre Celestial, sobre quién es Jesús y lo que ha hecho. Y el sello del Espíritu Santo para la salvación de vida eterna para siempre. Es también un acto de rendición y sumisión, reconociendo la dependencia de uno en la gracia y misericordia de Dios. Es un acto transformador, llevando a una vida que refleja el carácter y los valores de Cristo Jesús. Y dice en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 21 al 23, que nos dice así: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces la pregunta es: ¿qué dijo Jesús de la confesión? La confesión es un sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados, cuando dijo a sus apóstoles: a quienes perdonáis los pecados, lo serán perdonados; a quienes retengas los pecados, les serán retenidos. Nuestro Señor Jesucristo quiere que perdones a quien te ofendió y que te hizo mal. Yo sé que no es muy fácil para perdonar a tus enemigos y lo que te hizo daño, pero es necesario perdonar y perdonarte a ti mismo y misma para que viva la salvación de la confesión en Cristo Jesús con y por la fe, para ir al reino de Dios. Porque dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, que nos dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La confesión de fe en Cristo Jesús es una declaración de creencia de creyentes cristianos por la fe en Cristo Jesús. Y esto incluye la salvación por medio de la fe
en Cristo Jesús. El bautismo donde te lavas de carne y espiritualmente y recibes la unción del Espíritu Santo de nacimiento de nuevo. Y la obediencia hacia Dios, nuestro Padre Celestial. Confesión de la fe y salvación es la salvación se obtiene aceptando a Jesús como Salvador personal. Se confiesa con la boca que Cristo Jesús es el Señor y se cree en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Se recibe también el perdón de los pecados al confesarlos. Confesión de fe y bautismo. El bautismo es un pacto con la iglesia y un primer paso de obediencia para seguir a Cristo Jesús. El bautismo señala que se ha sido limpiado del pecado. Confesar nuestra fe en Cristo Jesús es la parte importante en el proceso de salvación, pues da paso a algo más, nos guía a una nueva condición a nuestra vida para ser salvos. Y dice en el libro de San Mateo, capítulo 10, verso 32 a 33, que nos dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La confesión de fe en Cristo Jesús es la expresión de la fe cristiana que da el testimonio. Como testimonio es la forma de dar a conocerlo, descubrimiento y dar un buen testimonio a otros que no son creyentes por la fe que tenemos en Cristo Jesús. A entregarse y conocer quién es Dios, nuestro Creador y Padre Celestial, y quién es Jesús, nuestro Mesías, Maestro y nuestro Salvador, y quién es nuestro consejero y la unción, nuestra guía y el amigo que es el Espíritu Santo. Este testimonio es la respuesta a la llamada del Señor Jesucristo. Es una manera de comunicar a otros la alegría, la oportunidad de haber encontrado la salvación que es en Jesucristo. La confesión de fe es la consecuencia lógica de la profunda alegría por el creyente ha experimentado al encontrarse con Jesucristo. Y encontrarse con Jesucristo es el testimonio por Dios y Jesús que dio el consejero, el Espíritu Santo y el libro de la ley que es llamada la Santa Biblia, la Reina Valera. Y este es el testimonio del libro de la ley y es el Espíritu Santo. Y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 2 al 26, que nos dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero ocuparse el espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivimos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemidos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Ahora entramos al punto número 2, que dice: ¿por qué somos llamados cristianos por el nombre de Cristo Jesús? Los cristianos se llaman así porque confiesan la fe que es en Cristo Jesús y que no lo ha visto, pero creen en el Mesías que es en Cristo Jesús. La palabra cristiano sabemos que proviene del griego cristianos y el nombre propio de Jesús, que significa ungido. Entonces su explicación es: los cristianos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reciben el Espíritu Santo, lo que significa tomar sobre sí el nombre de Cristo Jesús. Los cristianos también se esfuerzan por glorificar a Dios y llevar a otras personas a Jesucristo y que se salven. Los cristianos siguen y deben también lo que la Santa Biblia enseña: acercarse a Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo, al hombre de la salvación, a un pecador
para Salvador y cómo hacerlo. Y dice en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 16, y también en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28 al 30, que nos dice, primero en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 16, y dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y también dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28 al 30, y dice así: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ir también a la Santa Escritura, palabra de Dios, en Efesios, capítulo 1, verso 4 al 14, que nos dice así: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Y la pregunta es esta: ¿qué tiene que ver los frutos del Espíritu Santo con que somos llamados cristianos por el nombre de Cristo Jesús? Los frutos del Espíritu Santo son las virtudes que caracterizan el carácter del cristiano y refleja el característica de Cristo Jesús. ¿Y qué son los frutos del Espíritu Santo? Pues hay y son 9 que debe tener en nuestras vidas. Y esos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y la pregunta es esta: ¿cómo se manifiestan los frutos del Espíritu Santo? En la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que cumplimos nuestras promesas, en la forma en que controlamos nuestros impulsos
y en la forma en que nos relacionamos con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se desarrollan los frutos del Espíritu Santo? A través de la relación con Jesucristo y a través de la vida de oración sin cesar, a través del servicio y agradando y honrando a Dios, Jesús y el Espíritu Santo, a través de la búsqueda de la justicia de Dios, de su misericordia y de su amor y perdón. ¿Y qué significa los frutos del Espíritu Santo? Son el resultado de la vida de Cristo Jesús en nosotros. Son la esencia de la vida cristiana. Son la manifestación de que la vida de una persona está dirigida por el Espíritu Santo. Son la manera en que reflejamos a Cristo Jesús en este mundo. Y ahora entramos al punto número 3 de este estudio, que dice: ¿cuáles son los motivos de llevar y el significado de la sangre de Cristo Jesús? Nuestro motivo es que la sangre de Cristo Jesús simboliza su sacrificio, que dio el perdón de los pecados de la humanidad y la salvación que ofrece a todo aquel que en él cree. Y el significado de la sangre de Cristo Jesús es que la sangre de Cristo Jesús redime a los creyentes del pecado y el castigo eterno. Y es que la sangre de Cristo Jesús purifica la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y es que la sangre de Cristo Jesús trae una unidad y una paz verdaderas. Y es que la sangre de Cristo Jesús es el foco y la luz de la vida. Y es que la sangre de Cristo Jesús condenó y limpió todo pecado. Y es que la sangre de Cristo Jesús es la única manera para deshacer la muerte y la maldad de todo el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, la idea de la sangre de Cristo Jesús como medio de expiación por el pecado tiene su origen en la ley mosaica. En ella, el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento se enseña que la sangre de los animales y de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Solo la sangre de Cristo Jesús quita el pecado. Y dice en estos 3 escrituras de la palabra santa de Dios, el primero se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 4, y el segundo es en Hebreos capítulo 10, verso 12, y el tercero se encuentra en Primera de Juan capítulo 2, verso 2, que nos dice así. Y dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y también dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio
por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice también en el libro de 1 de Juan, capítulo 2, verso 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el propósito de la sangre de Cristo Jesús? La sangre de Cristo Jesús trae y tiene el gozo, la paz y el contentamiento que debe tener cada alma y vida de creyente y los que no son creyentes, para acercarse más a Dios y Jesús y el Espíritu Santo, para que les den el verdadero paz y el gozo de su amor y su misericordia de este mundo que ya no hay. Y dice en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, que nos dice así: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora entramos a la finalización de este estudio con la pregunta que dice: ¿qué es llevar las marcas de Cristo Jesús? Llevando las marcas de Cristo Jesús es teniendo las cicatrices, este sello de la sangre de Jesucristo que nos marca la limpieza y la maldición de pecado en nuestros cuerpos mortales, para vivir el espíritu y del alma de Cristo como resultado, y es que el dueño de nuestros cuerpos es Cristo Jesús, y ahora servimos y damos servicio a Cristo Jesús por su gracia y su amor y su misericordia y su perdón que nos dio a nosotros, y es llevando la vida de Cristo Jesús, que por su vida dio por nosotros, por todo el pecado de este mundo que lo llevó sobre él, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, las escrituras que vamos a leer, cuando el apóstol Pablo se refiere a las marcas de Jesucristo, el apóstol Pablo dice que llevando las marcas de la sangre de Jesucristo, lo mantiene en paz y nadie podrá quitarle ese gozo, esa paz que él lleva. El apóstol Pablo sabe que al llevar las marcas de Jesucristo y vivir una vida llevando siempre la cruz de Jesús, hace disfrutar de la gracia del Cristo Jesús, de tener la salvación de vida eterna. Y vamos a leerlo, y se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 11 al 18, que nos dice así: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y la expresión llevar la cruz es una de las más representantes de la vida cristiana y es la invitación de seguir a Jesucristo si quieres llevar la vida y la salvación en su entrega, y es la llamada a entregarse las dificultades diarias de cada vida con Cristo Jesús, con paciencia y con paz. Y dijo Cristo Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 24, que nos dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el Señor Jesucristo sigue diciendo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y también dice en el libro de San Mateo, capítulo 10, verso 38, que nos dice así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La significación es tomar la cruz y seguir a Cristo Jesús. Es dejar de lado sentimientos como el resentimiento, el enojo, la ofensa o el pesar. También significa entregarse por amor a Dios, a la misión y a los demás. La palabra marcar en este versículo 17 del libro de Gálatas, capítulo 6, se refiere a las marcas que se les pone a los esclavos. Pero nosotros no somos en sí un esclavo que no puede ser libres, sino es la adopción que hizo por y con la sangre de Cristo Jesús para ser hijos y hijas de Dios, y para indicar que Jesucristo es el dueño de nosotros. Y como somos apartados para la gloria de Cristo Jesús. Y en el caso del apóstol Pablo, dice en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1, que dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Las marcas eran cicatrices físicas de las heridas recibidas en su fiel servicio a su amo. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, que nos dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a ir a la última pregunta de este estudio, que dice: ¿cómo es que la sangre de Cristo Jesús te lleva al reino de Dios? Vamos a ir al libro
de la Escritura, palabra de Dios, en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 39, que nos dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de lo que estaba en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que la ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de lo que retroceden para perdición, sino de lo que tienen la fe para perseveración del alma. Amén. Y la pregunta es esta: ¿qué nos quiere decir en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 19 al 39? En este pasaje nos advierte sobre los castigos que Dios impone los que se rebelan contra la voluntad y se anima a confiar en Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. El castigo por la rebelión es para los que violan la ley de Moisés, es la muerte. Y para los que pisoteen al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, aún mayor. Los que voluntariamente pecan después de conocer la verdad, enfrentan un juicio final.
Entonces, el aliento de confiar en Dios, Jesús y el Espíritu Santo es que nos recuerdan las dificultades y sufrimientos que se pasaron al principio y cuando se acepta la buena noticia. Y nos recuerda que a pesar de las dificultades, se mantienen en la confianza que tenemos en Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Nos recuerda también que se tuvo compasión de los que estaban en la cárcel. Y nos recuerda que se sabía que en el cielo se tenía una herencia mayor y más duradera. Se exhorta a no dejar de confiar en Dios, Jesús y el Espíritu Santo, porque sólo así se recibirá la gran premio de nuestra vida eterna, que es la salvación. Y si seguiremos pecando después de haber conocido la verdad sobre la enseñanza de la palabra santa del Espíritu Santo de Dios, sobre su Hijo unigénito que es Cristo Jesús, ningún sacrificio podrá haber que Dios nos perdone. No nos queda a nosotros de remedio que esperar con un motivo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente, y es en el lago de fuego, que es en el infierno. Así que no peques más y ven a Cristo Jesús, arrepiéntete y convertírte en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa si tú crees y da tu vida al Señor Jesucristo. Antes de orar, quiero decir que vamos a seguir con este estudio sobre los nombres de Jesús para el otro martes o el lunes, si Dios así lo permite. Vamos así a orar para despedir el estudio de hoy. Padre Santo y bueno, gracias te damos por otro estudio más que tú nos enseñas cada día de tu palabra santa del libro de la ley, que es la Santa Biblia, la Reina Valera. Te doy gracias por enseñarnos hoy más sobre de tu Hijo Jesucristo, y que es nuestro Salvador y nuestro Maestro y nuestro amigo celestial. Y te doy gracias, Dios mío, por mandar a tu Hijo unigénito Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por mí y por todo aquello que creen en ti. Y pido que todo lo que está escuchando en toda parte del mundo, que tú le des la fe, la salvación, y que ellos puedan seguir confiando en ti, y que tú derrame tu sangre que derramada en la cruz de Calvario a todo aquello que necesita la salvación, el perdón, y que le dé también la garantía de confiar en ti y llegar al arrepentimiento divino para la salvación de la vida eterna, porque ya el tiempo se acerca de tu venida. Pedimos, Señor, esto, te doy gracias por todo lo que tú vas a seguir haciendo, y que tú sigas al Espíritu Santo a guiarnos a todos los oyentes que nos escuchan en toda parte del mundo, que necesitan de ti. Te lo pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas, que Él sea tu fuerza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés solo. Y una vez más, Dios te bendiga.